Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este día tan extraordinario que Dios nos regala, usted y yo. Amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Te invito a que oremos y le demos gracias a Dios por este milagro, Padre amado. Estamos agradecidos por tu inmenso amor, no nos cansamos de repetir esta verdad, Señor, que experimentamos a diario, que dijo el salmista: yo me acosté, yo dormí, yo desperté, porque Jehová me sustentaba. Gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, gracias por este milagro extraordinario de poder amanecer vivos y disfrutar una misericordia que nos habla de que el propósito eterno que has establecido desde antes de la fundación del mundo sigue vigente. Yo oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues usted escuchará una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho su vida. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos, aleluya, con esta enseñanza extraordinaria. Le cuento que hemos escuchado unos testimonios impresionantes de lo que Dios está haciendo. Han sido de alguna manera impactados por esta palabra que indudablemente viene a enriquecer nuestra vida, porque son principios eternos que obviamente nos van a catapultar a mayores niveles y poder pisar esos terrenos sobrenaturales que tanto anhelamos para poder avanzar en este glorioso evangelio. Estamos desarrollando un tema que le titulamos Lo que la fe de una mamá puede hacer. Es muy importante que entendamos esta verdad. El día de ayer estuvimos hablando. Terminamos, porque voy a hacer la conexión con lo último que dijimos. Estuvimos leyendo Juan capítulo 20, donde tuvimos un ejemplo extraordinario, cuando, como para reforzar la frase que mucha gente dice: yo hasta que no crea, hasta que no vea, no creo, ¿verdad? Y tuvimos el ejemplo de Tomás, y estuvimos hablando de la bienaventuranza que el mismo Jesús dijo que reciben todos aquellos que no vieron y creyeron. Así que este es un principio eterno, un principio que usted siempre debe de abrazarlo y decir: yo soy bienaventurado. Y explicamos lo que significa la bienaventuranza. Nosotros usamos mucho un término: si yo tuviera esto, yo sería feliz. Si yo me casara, sería feliz. Si tuviera un carro, yo sería feliz. Pero mire, la palabra bienaventurado significa eso: 3 veces dichoso, 3 veces feliz. Así que la felicidad no la produce algo material. El obedecer, el creer a la verdad de Dios te otorga esa bienaventuranza, que una vez que la reciba, obviamente vas a alcanzar todo lo que quieres. Así que vamos a estudiar en detalle, mis amados hermanos, la historia. Voy a leer ya la historia completa de la vida de esta mujer que no solo sorprendió a Jesús por su fe, sino que también recibió el milagro que tanto anhelaba para su hija, y que cada detalle que la Biblia nos va a dar de los principios o de la vida de esta mujer, pues son principios que, obedecidos y aplicados en nuestro diario vivir, vamos a poder recibir ese milagro que tanto anhelamos para nuestros hijos. La historia está en Mateo capítulo 15, del versículo 21 hasta el 28. Recuerde que solo leímos el versículo 21, el versículo 28. Ahora vamos a leer desde el 21 y nuevamente hasta el 28. Aquí está la historia completa, de alguna manera resumida, pero vamos a estudiar los detalles para que usted mire cómo Dios nos habla a través de estos principios. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciéndola: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aleluya. ¿Cuál es el primer detalle que nos regala la Biblia? En el versículo 22, en la parte A del versículo, nos dice que era una mujer de nacionalidad cananea. ¿Por qué la Biblia, para referirse a un milagro, nos tiene que contar la historia y darnos detalles de que era de esta nacionalidad? ¿Por qué la Biblia se toma, o Dios se toma el trabajo de darnos este detalle? ¿Qué mensaje hay aquí? ¿Qué enseñanza hay aquí? ¿Qué revelación nos da el Señor el hecho de saber de que esta mujer es de nacionalidad cananea? Es muy importante entender esto porque dentro de la cultura de Israel, una mujer que no fuese judía, sino de otra nacionalidad, al no ser judía, era considerada como pagana. Eso significa que al no ser judía estaba alejada de la ciudadanía de Israel y obviamente alejado de los pactos de la promesa. Entonces aquí esa información que recibimos aquí cuando la Biblia dice una mujer de nacionalidad cananea, cuando la Biblia dice en los principios era de la región de Tiro y de Sidón, y una mujer cananea había salido de aquella región. Entonces quien estaba aquí clamando, gritando, pidiendo el favor de Dios, pidiendo la intervención de Jesús, era una mujer que según la cultura judía no tenía derechos a los pactos de la promesa. Es decir, esta mujer, mis amados hermanos, indudablemente no tenía derecho a recibir los beneficios que tenía el pueblo de Dios. O sea, como quien dice, tú no mereces el milagro porque no eres de nuestro linaje. Y uno puede decir, pero eso, ¿cómo puede ser eso? En el momento quizás porque ya hemos superado esa barrera racial, y de alguna manera el glorioso evangelio hizo, y aunque todavía se ve rasgos, incluso aquí en los Estados Unidos, todavía hay muchas barreras raciales que muchas personas le ha tocado vivir por el color, por la cultura social. Entonces, cuando nosotros recibimos esta información, porque hay gente que ha sido tan rechazada por su color, que ha sido tan rechazada por no tener un coeficiente intelectual o no haber estudiado, que se siente indigna de acercarse a Dios. Y cuando la Biblia nos da este regalo de que esta mujer es de otra nacionalidad, pero le está clamando a Jesús, que es de nacionalidad judía, según la cultura, la Biblia da detalles como que él vino a su pueblo, las promesas eran para el pueblo de Israel, y esto nos abre un panorama enorme de saber que no importa tu cultura, no importa tu posición, eres atendida, eres escuchada por nuestro Dios. Y esto nos regala que puedes orar y acercarte confiadamente a tu Señor, porque Dios no hace acepción de personas. Déjenme mostrarle una historia en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, para que usted se dé cuenta que Dios tuvo que ministrarle al mismo Pedro de la cultura y la mentalidad que tenía para dar un principio de que Dios, no importa donde tú hayas nacido, no importa tu nacionalidad, tú puedes acercarte
a las promesas de Dios y reclamarla, porque Dios no te va a menospreciar, no importa de la cultura que tú seas, no importa de la nacionalidad que tú seas, Dios atiende tu clamor. Hechos capítulo 10, versículo 28 nos da estos detalles. Y dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío sentarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esto hace referencia, es que Dios Padre había escuchado la oración de Cornelio, un hombre que dice la Biblia y da detalles que oraba al Señor, que daba limosnas, que hacía oración, pero no era judío. O sea, igualmente como esta mujer no era judío, era gentil. Entonces Pedro tenía ese concepto, dice, yo no me siento a comer con ningún extranjero, porque eso es abominable, eso no está bien delante de Dios. Note la mentalidad que tenía Pedro. Entonces el Señor hace que cuando Pedro esté orando en el tiempo de la oración que él tenía, Dios le baja un lienzo con muchos animales limpios y animales inmundos, y Pedro ve esa visión y Dios le dice, Pedro, mata y come. Y él dice, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Y Jesús le dijo, la Biblia dice que Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado o lo que yo he santificado. Es decir, que Dios, mire cómo somos nosotros. Hay personas que tienen una mentalidad muy cerrada y de la misma mentalidad cierran el cielo, como quien dice, la promesa es sino para nosotros. Nadie más tiene los beneficios y la garantía que nosotros tenemos, y Dios no puede escuchar a nadie que no sea judío. Dios no puede escuchar a otra persona, o Dios no escucha a una mujer, o Dios no escucha a ese hombre, y Dios no le escucha la oración a esa persona. A ese punto llegamos los seres humanos, hasta cerrar el reino de los cielos. Entonces Dios manda llamar a Pedro y manda a que vaya a la casa de Cornelio, y este es lo que Pedro dice, que lo acabamos de leer. Cuando Pedro preguntó, ¿ustedes por qué me han hecho venir aquí? Entonces Pedro dijo, varones, vosotros sabéis, note el término que usa, cuán abominable. La palabra abominable es aborrecible, despreciable. Entonces está diciendo, ustedes saben cuán menospreciable, aborrecible es para un judío sentarse a comer con un extranjero. Pero a mí Dios me ha mostrado que a ninguno llame común o inmundo. Así que tú y yo, por la gracia de Dios, tenemos acceso a los milagros. Ya somos atendidos por el reino de Dios. Así que estás a punto de que el cielo se abra a tu favor, porque Dios está declarando que también tu oración es escuchada. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.